La esencia se divide en niveles, que nosotros los humanos llamamos chakras. Los chakras es la esencia que se divide en sectores. ¿Y qué son esos sectores? Esos sectores son las dimensiones. Las dimensiones están alineadas con cada chakra, es decir, con cada esencia del ser. Hay muchos chakras de la esencia del ser, pero nosotros nos vamos a centrar en lo que están dentro del cuerpo. Fíjense en los colores que surgieron al principio. Primero fue la esencia, el espíritu. Después el espíritu generó la vibración, la frecuencia, que es el sonido. El sonido genera la energía genera la irradiación genera el tiempo-espacio, que es la cocreación, y la cocreación genera la forma, la estructura. Así, de esta forma, empezamos a ver alineado todo el universo. Antes de entrar en un cuerpo físico, la forma en que se dividen los diferentes niveles de conciencia se llaman dimensiones. Las dimensiones no son cosas separadas, sino que son diferentes perspectivas de la realidad. Es el ser que se divide a sí mismo en tantas formas y en tantas partes para poder observarse. Nosotros estamos en la tercera dimensión y venimos de la dimensión 22. ¿Por qué? Porque si somos un espíritu que experimenta en la materia, es que estábamos en una dimensión totalmente elevada. Pero una dimensión que es elevada no significa que está arriba. El universo es espiralado. Por lo tanto, si estamos en un círculo, la dimensión 22 tiene que ver con la primera. Si estamos en la tercera, es que hemos pasado por todas estas para llegar a la tercera. Y estamos más cerca de la primera que de la 22 para volver. Estar en la tercera no es estar abajo del todo. Los que están por encima vieron que nosotros íbamos a encontrar el camino de retorno a través de la máxima densidad, de la primera. ¿Por qué? Porque experimentar la máxima densidad significa experimentar la máxima densidad de la realidad y por lo tanto la máxima experimentación del universo. Y si logramos experimentar esa máxima creación, significa que ya estamos listos para volver hacia el retorno. Pero, ¿cómo es el retorno? La dimensión 3, ¿de qué está compuesta? Está compuesta de la 1 y de la 2, de la línea y el punto. ¿La línea qué es? La línea es una línea de muchos puntos. ¿Qué significa esto? Que nosotros en la tercera dimensión, cuando ponemos un pie en la segunda dimensión, es porque podemos ver todo de un solo lugar, en una sola línea, y eso en el universo se entiende como una primera toma de conciencia del retorno. Es lo que les está pasando a muchos de ustedes, seguramente, que siguen viviendo una vida total de tercera dimensión y de repente tienen un déjà vu y ven todo. Lo ven todo frente a ustedes, porque ven la línea consecutiva de puntos, todos los puntos que han creado, todas sus existencias, y se dan cuenta que lo que ustedes están viviendo no es más que una línea consecutiva de todo lo que han hecho. Y cuando nos damos cuenta de eso, nos damos cuenta de que formamos parte de una totalidad, y por lo tanto estamos listos para poder entrar en la unidad, en el punto. Entonces buscamos la unidad. ¿Y por qué entonces queremos ir a la 22 si tenemos el 1 tan cerca? La única forma que desde la tercera dimensión podemos llegar a la 1 es a través de la 2. ¿Qué significa esto? Que solo podemos integrarnos en la 1 a través de la dualidad 1 y 2, 3. Vivimos en la tercera dimensión, por lo tanto, la dualidad es el vehículo para llegar a la unidad. Cuando hemos experimentado la máxima dualidad es cuando estamos listos para volver a la unidad. Lo vamos a volver a explicar de esta forma, con este símbolo. Venimos de la unidad y vamos hacia la dualidad, porque el 1 con el 2 forman el 3, la tercera dimensión. 1, 2, 3. Tenemos la forma, pero ¿qué pasa aquí? Que este punto se divide. Imagínense doblegándose en otro ser. Y entonces dicen, hola, ¿me acompañas a experimentar? Claro, yo voy a hacer esto, ¿me ayudas a entenderme? Sí, claro, gracias. Bueno, ¿qué hay que hacer?
Eso. ¿Probamos? Claro. ¿Qué vamos a hacer? Ni idea. ¿Quién eres? Pues no sé. Deja de mirarme. No. ¿Qué significa esto? Que cuanto más nos alejamos de la realidad, peor estamos. Porque nos hemos separado del centro y por lo tanto creemos que el que está enfrentado a nosotros es nuestro peor enemigo, pero en realidad somos nosotros mismos, habiendo creado una realidad para experimentar algo. Y cuando llegamos al momento de que queremos matar al otro, nos damos cuenta de que tenemos que volver al centro. Y volvemos por un camino de reconocimiento, que puede ser que lo hagamos porque lo sentimos, o ayudándonos de alguna técnica, como por ejemplo el Ho'oponopono. Entonces decimos, perdona, lo siento, yo no hice nada, no importa, está todo bien, gracias. Bueno, te amo, ya lo encontré, lo entiendo. Ese es el recorrido que hace el 1 y el 2. Y con el 3 podemos volver a través de la cuarta dimensión a la quinta, que es la iluminación, para transformarnos en la sexta, séptima, octava, novena y décima dimensión. Vamos a explicarlo de esta forma. La unidad es la 1, que es lo mismo que la 22. ¿Por qué? El 1 es el inicio de todo y solo podemos entendernos a nosotros mismos si sacamos lo propio y lo ponemos fuera. Para poder hacer esto, nuestro ser tiene que desdoblarse y cuando se desdobla se va a enfrentar a sí mismo. Entonces, este ser se desdobla para poderse ver a sí mismo, desde aquí cerquita, después más lejos después, y después más lejos aún, para hasta llegar a la materia densa. Cuando llegamos a la tercera dimensión, a través de la 9, la 8, la 7, la sexta, la quinta y la cuarta, vamos pasando por estas dimensiones. Entonces, la esencia se reconoce como 1, que se divide en 2 para poder experimentarse y empieza la dualidad de la 9, de la 8, de la 7, de la 6, de la 5 y de la 4. Cuando llegamos a la cuarta dimensión estamos separadísimos. Y ya en la tercera dimensión es la dimensión del máximo punto de experimentación de la dualidad, que es cuando pasa el conflicto, llega el conflicto, y solo se trasciende cuando uno de los dos se da cuenta que uno no es más que uno mismo. Mi enemigo es en realidad una parte de mí que decidió experimentarse por separado. ¿Esto dónde pasa? En la dimensión número 11. 1 más 1 igual a 2. De la dimensión 22 hasta la 12 se experimenta la esencia, la frecuencia, la energía. A partir de la dimensión 11 se desdobla el universo para experimentar a través de la dualidad. Es decir, desde la 11, 1 y 1 son 2. Aquí se experimenta la dualidad. Y para volver a la unidad solo lo podemos hacer a través de la tercera dimensión. 1 más 2 igual a 3. Esto para integrarnos. ¿Y cuál es la dimensión para hacerlo? La 4. La 4 es igual a 2 y 2, que es 22. Cuando llegamos a la cuarta dimensión estamos volviendo al camino de la 22 dimensión, es decir, volviendo a la integración. La cuarta es fuera del tiempo y espacio y por lo tanto salimos de la tercera dimensión. Ya hemos experimentado la segunda y ahora nos falta la primera. Y la primera es la 22. 2 y 2, 4. Por lo tanto, la cuarta dimensión es el camino para volver a la 1. No sé si se entiende. Esto es un juego numérico en la geometría universal. Lo que pasa es que nosotros creemos que es 1, 2, 3, 4, 5 y así. Creemos que primero va el 1, después va el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7 y así. Pero esto no es así. Es todo un juego numérico para poder entender el camino del retorno. Entonces, ¿qué es lo único que nos hace retornar? El amor. Pero, ¿el amor qué era? La transformación y la libre transformación de todo lo que existe. El respeto del otro como si fueras tú mismo. Eso es amor. Entonces, reconocemos y tenemos estos chakras.